Estamos empezando un año nuevo y la mayoría de nosotros tenemos muchas expectaciones para este 2024. El problema cuando tenemos expectaciones es que usualmente no las vemos a través de la Biblia, de la santa palabra de Dios. Por esa razón podemos llegar a vivir frustrados, amargados y quizás en algunos casos con mucho temor. Pero los hijos de Dios que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no deberíamos de vivir de esta manera. Para poder tener expectaciones correctas en este año que comenzamos, necesitamos tener presentes dos cosas, las cuales son muy importantes. Necesitamos conocer la doctrina de la soberanía de Dios y también necesitamos conocer la doctrina de la responsabilidad del hombre. En palabras sencillas podemos decir que tú nunca vivirás plenamente hasta que hagas lo que Dios te ha mandado hacer, hasta que estés en el lugar donde Dios quiere que tú estés. Quizás llegarás a experimentar rayitos de satisfacción en tu vida, pero créeme que nunca vas a experimentar la plenitud completa. Permíteme darte un ejemplo. Ve conmigo al libro de Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Me gustaría enseñarte algo. Dios le dice a Jeremías el plan soberano que tiene para su vida, la misión por la cual creó a Jeremías y le dio vida. Mira lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo número 5. Jeremías, antes que te formase en el vientre, ¿sabes? Te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Sabes? La misión de Jeremías no era fácil. Y Jeremías no quería ese plan soberano para su vida. Por eso él da algunas excusas. Mira el versículo número 6, lo que dice Jeremías. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Dios podía haber hecho ese trabajo o quizás usar a alguien más, pero él soberanamente eligió a Jeremías. En su responsabilidad humana, Jeremías tenía que cumplir ese llamado de parte de Dios para poder vivir plenamente. Su ministerio, la realidad es que fue muy complicado, lo vemos en ese libro. Su vida estuvo en riesgo constantemente, pero esa era su misión, ese era su llamado de parte de Dios. ¿Qué pasaría si Jeremías decidiera no llevar a cabo su responsabilidad humana ante Dios? Vamos a ver. Mira lo que dice Jeremías 29. Jeremías 29 nos enseña qué pasaría si Jeremías no cumplía esa misión, si la rechazaba. Y dije, hablando Jeremías, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. En otras palabras, ¿sabes qué, Señor? Yo tengo un plan mejor para mi vida. Yo renuncio. Pero mira lo que dice el resto de este versículo. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Él estaba diseñado para esa misión. Otros quizás podían dejar esa predicación fácilmente, pero no Jeremías. Por eso ese fuego le quemaba por dentro. Mira el resto del versículo, lo que nos dice. Traté de sufrirlo. En otras palabras, Jeremías se esforzó para callar esa voz, apagar ese fuego, se esforzó para dejar de profetizar, lo peleó fuertemente. No quería la misión que Dios había creado para él. Y sabes, me temo que en este estado muchos de ustedes están como Jeremías, peleando la soberanía de Dios, creyendo que ustedes tienen un mejor plan que el de Dios, haciendo muchos planes en la vida sin tomar en cuenta si para esos planes ustedes fueron creados.
¿Por qué lo sé? Porque yo mismo he estado en esa posición, rechazando mi responsabilidad ante Dios y buscando otros sueños y anhelos, buscando lo que yo quería hacer y no lo que Dios esperaba de mí, viviendo con muchas frustraciones por no rendirme completamente al plan soberano de Dios. Precisamente por eso el Salmo número 1 es uno de mis salmos favoritos por su gran contenido teológico. Me ha enseñado que Dios es soberano sobre mi vida y que debo de estar donde Él quiere que yo esté para poder vivir plenamente para su gloria. Este salmo ha sido como un mapa que me ha mostrado los pasos que yo debo de seguir en mi vida para poder llegar al lugar preciso donde puedo dar fruto que realmente dé gloria a mi Salvador. Es mi oración que en esta tarde Dios hable a tu vida por medio de este precioso salmo, el cual, créanme, es una verdadera obra de arte divina y al final de este estudio no me dejarán mentir. Este salmo te mostrará 3 cosas que debes de hacer para cumplir la voluntad de Dios y vivir plenamente. 3 cosas que debes de hacer para cumplir la voluntad de Dios y así vivir plenamente. Número 1, vas a ver que debes de alejarte del pecado. Número 2, debes de deleitarte en la palabra de Dios. Y número 3, debes dejarte llevar por el plan soberano de Dios. 3 simples pasos, pero la verdad, muy poderosos. Comencemos viendo que para cumplir el propósito por el cual Dios te ha creado, debes de alejarte del pecado. Es tu responsabilidad alejarte de todo lo pecaminoso. Nadie más lo va a poder hacer por ti. Mira lo que dice el versículo número 1. Dijimos cuando leímos este salmo que este salmo presenta un estilo parecido al de Proverbios. Va a comparar 2 caminos para darnos una gran lección. El camino del piadoso que lleva a la bienaventuranza y el camino del pecador que termina en condenación. Este salmo nos mostrará cómo se ve una vida transformada por la palabra de Dios y que vive para la gloria de su Salvador. Y empieza en una manera muy hermosa con la palabra bienaventurado o bendecido, dicen algunas versiones. Esta palabra significa dichoso, feliz. Nosotros no lo alcanzamos a ver en el español, pero en su idioma original esta palabra es un plural. En el hebreo se usa el plural para incrementar el valor o la importancia de las cosas. Es como en el español el sufijo ísimo. Podemos usar palabras como riquísimo, eso incrementa el valor. Buenísimo, ese sufijo incrementa el valor. Bueno, eso es lo que nos está diciendo esta palabra. Aquí vemos una persona sumamente feliz, pudiéramos decir felicísima, plena desde la perspectiva de Dios. El salmista comienza este canto con esta palabra que es muy atractiva, bienaventurado. Esta palabra nos impulsa a hacernos algunas preguntas como, ¿quién puede ser bienaventurado en esta vida tan complicada? ¿Cómo puedo yo llegar a ser una persona bienaventurada, felicísima? A partir de la siguiente frase, el canto se va a enfocar en darnos la respuesta a esas preguntas. Mira lo que dice, bienaventurado el varón o la persona individual que no anduvo en consejo de malos. Aquí vemos el primer paso que el creyente debe de dar para ser bienaventurado, para vivir plenamente. Debes de alejarte del consejo de los pecadores. El salmista indica que el creyente tarde o temprano va a necesitar un consejo. Toda persona nos vamos a encontrar en la situación donde debemos de tomar decisiones importantes. Quien quiera ser bienaventurado debe de tener cuidado de quién recibe el consejo, quién va a influenciar en su vida. Quien quiera ser bienaventurado debe de tomar en cuenta este consejo. No escuches a los pecadores.
El salmista sabe que los pecadores van a intentar influenciarle, van a intentar que tomen su consejo, van a buscar influenciarlo ya sea directamente o indirectamente, cara a cara o de lejos. Quien quiera ser bienaventurado no debe de dejarse influenciar por lo pecaminoso. Pero ¿cómo saber cuando alguien nos está dando un buen consejo? No es tan complicado. Ve conmigo a Romanos capítulo 15, versículo 14. El buen consejo viene lleno de la sabiduría divina, de alguien que es temeroso de Dios. Y eso es lo que nos dice Pablo aquí en Romanos. Dice Pablo: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento bíblico, obviamente, de tal manera que podéis amonestar o aconsejar los unos a los otros. El buen consejo siempre va a venir de alguien que conoce a Dios, que tiene una relación personal con Él y que ama a su prójimo, como nos lo dice aquí Pablo. Hermano, ten cuidado porque vives en un mundo lleno de maldad que intenta influenciarte, pone presión de muchas formas: revistas, anuncios, televisión, medios sociales, malas influencias, qué sé yo, intentan influenciarte y hacerte tropezar. Evita todo eso que daña tu relación con Dios. Ten cuidado de quién estás recibiendo los consejos si quieres llegar a ser esta persona que describe el Salmo, bienaventurado. Pero hay algo más que la persona que quiere la bendición de Dios no debe de hacer. Mira lo que dice este mismo versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. La persona bienaventurada no solo no escucha a los malos, tampoco vive como viven los pecadores. En la Biblia, cuando leemos la palabra camino, hace referencia a la forma de vivir. El camino de los malos está lleno de mentiras, de hurtos, de perversión. Básicamente está lleno de la ausencia de Dios. Por lo tanto, este camino lleva a un final fatal. Y este mismo Salmo nos lo dice. Mira lo que dice el versículo 5, Salmo 1:5. Por lo tanto, los malos no se levantarán en el juicio, es decir, en el día de juicio no podrán defenderse, no se salvarán, ni los pecadores en la congregación de los justos, es decir, no disfrutarán los privilegios que tienen los bienaventurados, los creyentes. Versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El camino de los pecadores lleva a la perdición. Pero hay algo más que la persona bienaventurada que quiere la bendición de Dios no debe de hacer. Y nos lo dice ese mismo versículo 1. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La persona bienaventurada no escucha a los malos, no vive como los malos, pero tampoco es un escarnecedor. El escarnecedor es el tipo de persona que se burla de los demás, que los humilla. En el contexto nos está indicando que los creyentes son el blanco de los escarnecedores, son el blanco de sus burlas. Estas personas creen que no necesitan de nadie, no hay humildad en ellos. Dice Proverbios 21:24 algunas características de este tipo de personas. El escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Este tipo de personas son muy problemáticas. Dice Proverbios 29:8 lo siguiente: los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. El hombre bienaventurado no se sienta en este tipo de tronos, es decir, no lo gobiernan estas características. Querido hermano,
Analiza tu vida. Ve en qué senda te estás dirigiendo, por qué senda estás caminando, hacia dónde diriges el futuro de tu vida. ¿Tu vida se caracteriza por la influencia de los malos, por la forma de vivir de los pecadores? Ten cuidado, porque ese camino nunca te llevará a la verdadera felicidad. Podemos resumir esta sección diciendo que si quieres vivir plenamente, aléjate de lo pecaminoso. Pero por otro lado, debes acercarte a la palabra de Dios y deleitarte en ella, como nos lo enseña este precioso salmo. Es tu responsabilidad ante Dios. Nadie lo podrá hacer por ti si es que quieres ser bienaventurado. Y ese va a ser nuestro segundo punto. Deleítate en la palabra de Dios. Mira lo que nos dice el versículo número 2. Sino que en la ley de Jehová está, y subrayen esa palabra, está su delicia. El hombre bienaventurado se deleita en la ley de su Dios, no en la ley de los pecadores, no en la instrucción de los pecadores. Sabe que su delicia está en la palabra de Dios. No tiene que buscar en otros lugares. La palabra para ley aquí es Torah en el hebreo y significa instrucción, dirección. Era el conjunto de instrucciones dadas por Dios que regían la forma de vivir del pueblo de Israel. De aquí es donde el hombre bienaventurado recibe los consejos para vivir plenamente, no de los malos. El salmista no habla de cualquier conjunto de instrucciones, habla de la ley de Dios que es superior a todas. Existen muchas leyes llenas de buena intención, grandes preceptos, pero nunca se van a comparar con la perfecta palabra de nuestro Dios. Ahí está la delicia del hombre bienaventurado. En esta ley es donde el salmista encuentra placer, encuentra satisfacción, encuentra dirección para su vida. Y es que la palabra de Dios trae enormes beneficios. Ve conmigo, por favor, al Salmo 119. Y no te asustes, no lo vamos a leer todo. Ya el pastor Chance nos está ayudando los domingos en la mañana. Pero mira los beneficios de la palabra de Dios. Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Limpia el camino de maldad. También nos ayuda a no pecar. Mira lo que dice el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Nos ayuda a no pecar. Mira el versículo 27 lo que dice: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Nos ayuda a apreciar las maravillas de nuestro Dios. Mira el versículo 16 ahí arribita. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Mira lo que dice el versículo 40. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Trae instrucciones para llegar a ser justos. Fíjate el versículo 45. Da libertad y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Versículo 50, da consuelo. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado, da vida también, etcétera. Este Salmo 119 es una obra maestra que resalta la ley de nuestro Dios y todos los beneficios. Por esa razón el creyente no puede dejar de pensar en ella. Es imposible para él dejar de pensar en la palabra de Dios. Mira Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. No puedo dejar de pensar en ella. Es más,
El creyente la valora más que las riquezas. Mira lo que dice el versículo 72, Salmo 119, 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. La palabra de Dios tiene grandes beneficios, por eso ahí está el deleite del bienaventurado. Para este tipo de personas, escuchar la palabra de Dios es escuchar al Dios de la palabra. Por esa razón es muy valiosa. Definitivamente, el salmista está describiendo a una persona que ha nacido de nuevo, un verdadero creyente. Nadie puede amar a la Biblia si no ama al Dios de la Biblia, y nadie puede amar al Dios de la Biblia si no ha nacido de nuevo. Primera de Corintios 2:14. Permíteme preguntarte algo en esta tarde. ¿Amas la palabra de Dios? ¿Verdaderamente amas tú la palabra de Dios? ¿Crees tú que provee alegría, provee libertad? ¿Crees tú que es muy valiosa? Aquí es donde entran ustedes en acción y me dicen si sí o si no, donde me contestan. Clase de domingo en la tarde interactiva. ¿Amas la palabra de Dios? ¿Crees que en verdad trae alegría, que provee libertad, que es muy valiosa? ¿De verdad? Vamos a ver si es cierto lo que tú dices. ¿Leíste la Biblia toda esta semana? Si no es así, me temo que tú solo te estás engañando. ¿Sabes? Alguien que no lee la Biblia, que no tiene la necesidad de alimentarse con la palabra de Dios, me temo que corre el riesgo de no ser un verdadero cristiano. Solo un muerto no necesita alimentarse, no necesita comida. O si es un creyente, me temo que estás desnutrido espiritualmente, y eso explica quizá el que tengas un pobre testimonio y una vida de derrota. Pero el hombre bienaventurado hace algo más que deleitarse en la palabra de Dios. Mira lo que dice este mismo versículo número 2. Y en su ley medita, subrayen esa palabra, y en su ley medita de día y de noche. El hombre bienaventurado que vive plenamente no puede dejar de meditar en la palabra de Dios todo el día. El diccionario define la palabra meditar, el verbo meditar, en concentrarse en una sola cosa para comprenderla plenamente. El hombre bienaventurado se enfoca en la palabra de Dios y busca entenderla plenamente, comprenderla. En hebreo se usa como sinónimo de rumear, es decir, estar masticando lentamente varias veces la comida para estar extrayendo todos esos micronutrientes que nutren el cuerpo. También los hebreos usaban esta palabra de meditar como sinónimo de murmurar, de susurrar. Esta era una práctica que ellos hacían constantemente. Se repetían la palabra de Dios en voz baja todo el día. El hombre bienaventurado no solo lee la palabra de Dios, sino que piensa profundamente en ella todo el día, todo el día. Si tú quieres llegar a ser una persona bienaventurada, como lo describe este salmo, piensa, medita, deleítate en la palabra de Dios. Me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que ocupa tu mente durante el día? Si en tu respuesta no está la palabra de Dios, me temo que eso explica tus derrotas. Pero si está la palabra de Dios, seguramente ahí están tus victorias. Podemos resumir lo visto diciendo que si quieres vivir plenamente, aléjate del pecado y acércate a la palabra de Dios. Si cumples tu responsabilidad humana ante Dios, entonces sucederá algo impresionante bajo la soberanía de Dios en tu vida. Dios te colocará donde tú necesitas estar
para cumplir sus propósitos divinos y así vivirás plenamente. Y este será nuestro punto número 3. Déjate llevar por el plan de Dios. Mira lo que nos dice el versículo número 3. Quien se aleja del pecado y se deleita en la palabra de Dios, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. El salmista indica que el que deja de pecar y se deleita en la palabra de Dios experimentará algo impresionante en su vida. Esto es algo inevitable. No hay sombra de duda de que no pasará. No dice quizás, a lo mejor, aquí dice será. En la gramática hebrea dice plantado, será plantado, y aquí este es un adjetivo, un verbal pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hace nada, simplemente recibe la acción sin hacer nada. Lo que nos está diciendo el salmista aquí es que el hombre bienaventurado va a ser colocado por Dios en un lugar específico donde pueda florecer. Él es pasivo, pero Dios es activo. El creyente llegará a ser como un árbol plantado, y esa es la palabra clave para esta tarde. Esta palabra es de suma importancia en este canto. Nos da mucha información. Indica que esta persona no es como un árbol silvestre, no está ahí por accidente. Tiene un dueño que lo plantó en ese lugar con un propósito específico y está al pendiente de él. Lo poda, lo cuida, lo nutre, lo riega. Y la pregunta es, ¿quién lo plantó? ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién es su dueño? No es otro sino Dios mismo, que soberanamente lo colocó en el lugar adecuado para que dé fruto. Dios le ha dado propósito a la vida de esta persona que se ha alejado del pecado y se ha encontrado su delicia en la palabra de Dios. Va a prosperar el camino de este bienaventurado. En esta acción vemos claramente la soberanía de Dios de la cual yo te hablaba al inicio. El cristiano no es un accidente, es elegido soberanamente por su Dios y puesto en un lugar estratégico para cumplir los propósitos. Mira lo que dice Juan 15:16. Juan 15:16. El Señor Jesucristo habla y mira lo que nos dice. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. ¿Y qué hizo el Señor después de elegirnos? Mira lo que dice este versículo. Y os he puesto, tal como un árbol plantado. Dios nos pone en un lugar, ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ahora, la palabra plantado se pone más interesante, ya que literalmente quiere decir trasplantado. Implica ser quitado de un lugar para ser puesto en otro, en un lugar nuevo. Es decir, en nuestra responsabilidad, a medida que nos alejamos del pecado y nos deleitamos en la palabra de Dios, Dios nos está trasplantando, nos está cambiando de ambiente y nos va a poner en un lugar estratégico donde demos fruto. Dios quita al hombre bienaventurado de su mundo de pecado, de maldad que le trae ruina y lo pone donde dé fruto para su gloria. Ve conmigo por favor a Colosenses 1:13 y mira lo que nos dice Pablo en este pasaje, Colosenses 1:13. Dice Pablo aquí, el cual, es decir, Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, es decir, nos ha sacado de ese terreno y trasladado o trasplantado al reino de su amado Hijo. El árbol trasplantado por Dios permanecerá,
pero el silvestre no permanecerá. Dice Mateo 15:13 lo siguiente: toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. O como le dice este mismo Salmo 1 en el versículo 6, mas la senda de los malos perecerá. Dios cambia de ambiente al cristiano y lo pone en el lugar estratégico, específico, donde dé fruto. Esta frase que hemos leído describe a alguien que confía plenamente en el plan que Dios tiene para su vida. Precisamente Jeremías nos lo muestra en un pasaje paralelo en Jeremías capítulo 17. Ve conmigo a Jeremías capítulo 17, versículo 7, y mira lo que nos explica aquí este pasaje paralelo al Salmo número 1. Jeremías 17, 7 dice lo siguiente: bienaventurado, y es la misma palabra, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Se repite la palabra confianza 2 veces. ¿Qué sucede con aquel que confía en Dios, en su palabra, que pone su futuro en manos de su Creador, de su Salvador? Versículo número 8, palabras muy familiares. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Muy parecido al Salmo número 1, ¿verdad? Así se ve una persona que confía plenamente en Dios. Esta es una gran promesa para aquellos que buscan la santidad y que buscan confiar plenamente en su Dios. Es de mucho ánimo saber que Dios personalmente nos pone en lugares adecuados, estratégicos, donde podamos florecer, donde podamos vivir plenamente. Mira lo que dice el Salmo 92, versículo 12. Describe a este tipo de personas, nos da una imagen de la vida del bienaventurado. Salmo 92, 12 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Y el cedro es símbolo de fortaleza y prosperidad en la Biblia. Versículo 13: plantados o trasplantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Es decir, será puesto en el lugar adecuado para que dé fruto. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. No importa la adversidad, el labrador lo ha puesto en el lugar específico donde pueda permanecer y echar raíces. Versículo 15, ¿para qué está puesto ahí? Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Es decir, cumplirá su propósito, será para alabanza del nombre de su Dios. Entonces, esta persona vivirá plenamente, sin importar las circunstancias que le rodeen. Estará dando gloria a Dios. Dice el versículo 3 del Salmo 1 que va a dar su fruto a su tiempo. El fruto no se da inmediatamente, ya que el árbol pasará por un proceso, un periodo de tiempo y entonces dará fruto. Pero el creyente es descrito como alguien que tarde o temprano va a dar fruto. No es un arbusto, es un árbol, no es una planta. La promesa es que cuando estemos en el lugar donde Dios quiere que estemos, vamos a resplandecer, vamos a dar fruto para su gloria. En buenos o malos tiempos, el árbol cumplirá su propósito de dar fruto a su tiempo. Esta es una promesa de parte de Dios. Pero hay más. Mira lo que dice el resto del versículo 3. Y su hoja no cae. El Salmo indica que el árbol, este árbol, no está en un vivero, sino que está junto a corrientes de un arroyo. Es decir, Dios no le está quitando los retos de la vida que enfrentan otros árboles.
llegarán tormentas, llegarán plagas, llegará sequía, pero este árbol plantado seguirá con sus hojas verdes. Su hoja no va a caer porque fue plantado estratégicamente por su Dios junto a corrientes de agua, símbolo de la vitalidad que proporciona la palabra de Dios. En todo reto de la vida, el árbol va a permanecer de pie porque su labrador cuida de él. Y esta es la segunda promesa. Es algo increíble, pero hay más. Otra promesa, mira el versículo 3. Y todo lo que hace, prosperará. ¿Todo? Sí, lo leíste bien. Aquí dice la palabra todo. Eso es exactamente lo que dice la Biblia. Esta es la tercera promesa. Pero recuerda, debemos de mantenernos en el contexto de este texto. Todo lo que haga para dar fruto. Esta no es una promesa de un cheque en blanco que todo lo que hagas va a ser como el rey Midas que se va a convertir en oro. No, este contexto es exactamente el que el Señor Jesucristo usa en el Evangelio de Juan. Ve conmigo a Juan 15:7 y mira lo que dice. Es un contexto similar. Dice el Señor Jesucristo una promesa similar a la del Salmo 1. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, muy similar al Salmo 1, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Todo? Sí, todo. Ahí dice todo. ¿Qué quiere decir cuando yo leo todo? ¿Puedo pedir cualquier cosa? No, todo lo que yo necesite para dar fruto. Versículo número 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto, mucho fruto. Todo lo que tú necesites para vivir plenamente y que tu vida traiga gloria a Dios, se te proporcionará. Esa es la promesa. Termino con esto. Quizás en estos momentos tienes muchas expectaciones para este 2024 que estamos comenzando. Y déjame decirte que no hay nada de malo en tener expectaciones, claro que no. Pero como aprendimos, asegúrate que van alineadas con la voluntad de Dios. De otra manera, estarás fuera de lugar y no darás fruto por lo cual fuiste creado y no vivirás plenamente. Pero para dar fruto se comienza con una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús. Es entonces cuando tú empiezas esa relación con Dios que el Señor empieza ese proceso de trasplantarte soberanamente y te va a poner en el lugar donde des fruto. Eso se llama santificación progresiva. Te va a ir podando, va a cuidar de ti para que cumplas el propósito por el cual te ha creado soberanamente. Recuerda que un árbol plantado junto a arroyos comienza pequeño, pero llega a ser un gran árbol. Pero la promesa es que dará fruto. 3 simples pasos, pero muy efectivos. Aléjate del pecado, deleítate en la palabra de Dios y abraza el plan que Dios tiene para tu vida. Quienes lo pusieron en práctica fueron bendecidos ante los ojos de Dios. Abel, Isaac, Jacob, David, etc. Pero quienes tomaron el camino de los pecadores terminaron muy mal. Caín, Ismael, Esaú, en fin, Saúl, que estamos estudiando en Primera de Samuel. ¿Y tú, por qué camino andarás? ¿Qué sucede cuando el creyente no está cumpliendo el llamado que Dios le ha hecho, el propósito para el cual fue creado? ¿Qué sucede? Ve conmigo, por favor, nuevamente a Jeremías capítulo 20 y leamos nuevamente ese versículo 9. Jeremías 29. ¿Qué sucedió con Jeremías cuando intentó dejar
ese propósito que Dios le había dado, ese plan soberano, ¿qué pasó con él? Leamos nuevamente Jeremías 29. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Es decir, Señor, yo renuncio, tengo un mejor plan para mi vida. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo. ¿Logró Jeremías cambiar el plan de Dios para su vida? ¿Pudo rechazar ese llamado? El mismo Jeremías te lo dice. Mira el final de este versículo. Y no pude. No pudo porque fue creado para esa misión, para ese preciso momento, para ese preciso pueblo. Dios lo plantó para que anunciase juicio porque vendría Babilonia a conquistarlos. Ante el ojo humano, quizás el ministerio de Jeremías fue un fracaso porque el pueblo no escuchó, pero la realidad que fue todo un éxito porque cumplió su llamado obedeciendo y cumpliendo la misión que Dios le había dado en su vida. Y aquí estamos, 2650 años más tarde, hablando de Jeremías. Aléjate del pecado, deleítate en la palabra de Dios y abraza el plan que Dios tiene para tu vida y no serás desilusionado. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, qué hermosa es su palabra. Señor, es un mapa que nos guía hacia el camino de la bienaventuranza. Esto explica la razón por la cual quizá muchos de nosotros vivimos frustrados, persiguiendo anhelos, sueños que no están bajo su voluntad y a veces pagamos precios muy altos. Por favor, hable al corazón de mis hermanos, que este salmo, así como fue de bendición para su siervo, sea de bendición para ellos y que busquen cumplir su propósito, el plan para lo cual fueron creados, que es que sean para alabanza del nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por su palabra que nos alimenta, nos reta, nos anima, es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Le alabamos, le honramos, le damos la gloria en Cristo Jesús. Amén. Por favor, pónganse de pie. Dice el Salmo 62:5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Vamos a cantar todos juntos. Desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi escudo y protección en peligro y tempestad. Si prospera el pecador, como soplo pasará. Yo sé bien que triunfarás, Satanás vencido está. Tu poder me guardará, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi
Busco tu bondad por tu obra de expiación. Encontré en ti la paz, la batalla terminó. No hay vergüenza ni temor, ya la muerte derrotó. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Derramamos nuestras